y que estaba tapado, Carta de ¿no? Linda. No, también, no, pero no es de Linda, es una carta, pero no es de Linda. Recibí Mm. un libro, el libro estaba envuelto, ¿no? Lo destapo y me consigo con un libro que ya yo tenía, ¿no? Entonces uno dice, oye, este libro ya yo lo tenía, pero viene con una carta. Entonces, leo la carta y es del autor del libro. Este es un libro Caramba. simpaticísimo que se llama Si yo fuera el presidente, que es un título muy tentador porque es algo así como que Pedrito Los Palotes agarre y diga, yo me levanté un día, me tocó ser presidente, ¿qué haría yo con este país llamado Venezuela? Este fue un libro. Ese era el título de un episodio de Cantinflas, si yo fuera A presidente. esa, así es. Entonces, este libro yo lo había comprado hace como 12, 13, 14 años quizás, en Sabana Grande, recuerdo clarito. Su autor es un señor llamado Fabio Marcotuli. Y entonces él nos mandó esta carta porque él nos ve desde hace mucho tiempo, él y su esposa nos ven desde hace mucho tiempo, siguen todo lo que hacemos, Daniel. Y él me Ah, manda el libro para que me lo lea. Él lo que no sabía es que el libro ya yo no, lo tenía. Yo de hecho le ya yo contesté te lo en un habías correo electrónico leído. acá. Yo lo había comprado y lo había leído porque me tentó muchísimo el título, ¿no? Sí, Y él en claro. su carta me echó el cuento de dónde nació la idea de escribir este libro. Este es un libro que yo no sabía, Daniel, se escribió en el año 88 cuando ganó Carlos Andrés Pérez II. Claro, él no me dice eso acá, yo lo saco por Sí. el año, que es el año en el que yo nací, además. Y esto es un programa de gobierno, que es un programa de gobierno que a mí me pareció muy simpático hace 10 años o más de 10 años, cuando yo todavía era DECO, porque es un programa liberal. Eh, el, caso es, Ah, el caso es que, bueno, las casualidades de la vida han llevado a que el autor del libro nos escribiera esta carta, o me remitiera esta carta, nos expresara a través de ella su aprecio, el seguimiento de nuestros programas y me hiciera llegar el libro. Yo le quiero hacer el acuse de recibo aquí, la fe de recepción del libro a Fabio y a su señora esposa, la señora Laila qué de bueno. Marco Tulli, y bueno, reiterarle el aprecio, además decirle, como se lo hice por vía electrónica, en la comunicación que le Ujú, envía el correo electrónico, que el libro yo lo ujú. tenía y ya me lo había leído. Y me parece interesantísimo, bueno, Mira, que Leomar, él nos qué escuche. bueno, Y gracias, gracias. qué buena historia, qué buena Sí, historia. Tú sabes simpático, que porque eso es lo que yo una de las agradezco a este programa, últimas, Daniel, que nos ha permitido conocer a sí, mucha gente que uno, mira, sí, que vale, uno respeta, que uno aprecia. Yo a él no lo increíble. conocía, conocía el Y libro, gente, pues. y gente increíble. Tú sabes que uno de los últimos recuerdos que tengo yo, una de las últimas cosas que me pasó, porque a mí siempre ocurría algo digno de anotarlo en el anecdotario. A mí me ocurrió algo saliendo un día, yo creo que fue el último día que estuve en la emisora, antes de salir de Venezuela. Venía yo entrando en la emisora y venía saliendo de grabar con nuestro amigo de la librería Sónica. Eh, Jason no puede Maldonado. ser que se me haya olvidado, no. Él, Maldonado. Maldonado. Venía de grabar con Jason Maldonado, nada más y nada menos que Marcos Tarre. Y yo veo salir a Marcos Tarre del estudio y me convertí en un niño cuando ve a su superhéroe. Y lo que le dije fue, Dios mío, no puede ser. Y él esperando que yo dijera Marcos Tarre, dije, lo que dije fue, el papá de Gumercindo Peña. Perfecto. Él se dio cuenta de que estaba frente a una persona que había leído su obra. Gumercindo Peña es un policía ficción creado por Marcos Tarre y que lo introduce en varias de sus novelas, novela negra, policial, autóctona venezolana, realista, cruda, magnífica, en donde una de sus más logradas fue llevada al cine y debo decir que es una de las mejores películas que se haya hecho en el cine venezolano por su crudeza y más allá de su crudeza es porque había personajes reales, o sea, reales no de la vida real, sino personajes trabajados, personajes creados, sacados del mundo literario y convertidos en una cosa particular. Humercindo Peña era ese policía que luego se haría famoso, luego eso se puso de moda
ese tipo de policía en la ficción. Que era el policía que no era del todo honesto, que no era el que cumplía las leyes, que no era el ciudadano del año, que no era el más condecorado, pero el tipo tenía buen corazón y de repente y resolvió unos cangrejos increíbles. Un Miguel Ángel Landa de cangrejo cualquiera. Lo que pasa es que Cangrejo es la película basada en la vida de Fermín Manuel León, pero en el caso de Col Comando 556, de 4 crímenes, 4 poderes. Claro, Col Comando 556 es una ficción basada en una novela de Marcos Tarre, donde el protagonista es el policía Gumersindo Peña, que es protagonizado por Pedro Lander, cuando Pedro Lander servía para algo. Y debo decir, qué buen papel hizo Pedro Lander en esa película. Por cierto, creo que es el debut cinematográfico de Amílcar Rivero, que hace el papel del adolescente perdido en el submundo, al cual le desaparecen a su mamá, y entonces está investigando la cosa, una cosa maravillosa. Y Marcos Tarr venía saliendo del estudio promocionando su última novela, una novela que creo que era El regreso de Gumersindo. Me la regaló, un ejemplar que tenía, chico. Y tú puedes creer, yo no sé, en medio de la vorágine de mi escape, ¿dónde fue a tener? No sé dónde fue a tener. ¿Dónde estás, Marcos Tarre? El mejor de los Tarre es Marcos Tarre. ¿Dónde estás, Marcos Tarre? Marcos, dale 4 golpes a la mesa, manifiéstate. Por favor, Marcos Tarre, aparece. Queremos hablar contigo en este programa. Marcos Tarre luego se hace famoso, para los que no leían sus libros, por una columna que tenía en el Nacional que se llamaba No sea usted la próxima víctima, donde Marcos Tarre narraba los distintos casos de delincuencia que estaban ocurriendo en Caracas y en Venezuela, para que la gente supiera las modalidades de los delincuentes y no fuese la próxima víctima. Fue el primero, Marcos Tarre, en Venezuela, en alertar de la llegada de la modalidad del secuestro express, que era una modalidad mexicana. Y el primero que da cuenta de que había llegado a Venezuela el secuestro express fue Marcos Tarre, en su columna No sea usted la próxima víctima, del diario El Nacional. Que, por cierto, hablando del Nacional, chicos, hablando del Nacional, Diosdado Cabello, en una, bueno, porque es que de verdad, así la vida es un mamey. Tú te tomas el país, ¿verdad? Te secuestras los poderes. Llega a un periódico y dice algo que a ti no te gusta, y tú lo demandas ante los poderes que tú controlas y dictan una sentencia a tu medida. Y entonces tú dices que se ha hecho justicia. Diosdado Cabello dice que se ha hecho justicia, pues el Tribunal Supremo de Justicia, dirigido por un señor que cuenta en sus haberes curriculares el haber sido ladrón y asesino, por lo tanto, de esto no es difamación, no me podrán demandar, porque es así. Claro, es un caso de redención, ¿no? Seguramente Michael Moreno es una de las personas capturadas por Gumersindo Peña en sus andanzas. Seguramente Michael Moreno tuvo preso con Ramón Antonio, ¿cómo se llamaba? Soy un delincuente. Sí, vale. Ramón Antonio. A veces pero ¿cómo que le llamaban a los presos? ¿Cómo eran a los presos que se insertaban nuevamente en la vida social normal después de que salían? Eso tenía un nombre. Eran como convertidos. Evangélico. Evangélico. No, vale. No. Tenían un nombre desde el punto de vista policial. Pastores, decían, no, él es pastores. Como, no vale. Era algo así como, no, él es reintegrado. Él es reintegrado. ¿En quién creíste tú? No sé. El caso es que le dieron... Le dieron la razón a Diosdado. Michael Moreno le dio la razón a Diosdado, porque ¿cómo podía ser distinto? No. Y Michael Moreno dice entonces que sí, que Diosdado es un pobre señor ultrajado. Sí. Miguel Enrique Otero ultrajó a Diosdado Cabello. Llegó Diosdado Cabello con la ropa rota y la cara arañada al despacho de Michael Moreno. Y le digo, vengo a denunciar a un hombre pérfido. Y Michael Moreno le dijo, ¿quién es ese pérfido? Se llama Miguel Enrique Otero. ¿Y qué le hizo Miguel Enrique Otero a usted, Diosdado? Y empezó Diosdado Cabello a decirle, él me mintió.
Empezó a soltar todo aquello, A mentiras, narrar todas todo el proceso. mentiras, Sí. palabras al viento, tan solo un capricho que el niño tenía. Él me mintió, me arañó, Mm. me rompió la ropa, me arrancó el Y ahí vestido, es me cuando violó mi Michael amor. Moreno le Entonces, claro, dijo, entonces a usted lo ultrajaron. entonces Michael Moreno dijo, usted ha sido víctima de un ultraje, yo no puedo permitir que te ocurra. Por supuesto, con toda la... imagínense usted esto, esto podría ser una radionovela, ¿no? Eso podemos narrar, el ultraje de Diosdado. Entonces entra, por supuesto, como ángel vengador, Michael Moreno, a poner orden en esta lamentable circunstancia donde cual damisela herida, Diosdado Cabello reclama por su honor. Clama por su honor y dice, esto no puede quedar así. Y entonces Michael Moreno ha decidido que para restaurar el honor, para restaurar digamos, restablecer el email de la honorabilidad de Diosdado Cabello, hay que pagarle 13 millones de dólares. Hay que darle a Diosdado Cabello 13 millones de dólares cuesta la virginidad pública de la imagen de Diosdado Cabello. Porque ha sido ultrajado frente a la gente. Es una cosa terrible, una cosa kinky, Chico, una cosa la que cosa, sin sí, parangón. pero la cosa es espantosa porque tú dices, ¿de dónde? Ok, los herederos de Otero Silva probablemente tienen dinero y Miguel Enrique Otero no es un pobre de solemnidad y todo lo demás. Pero ¿cómo tú vas a poner a un periódico que ya casi ni existe, Daniel? Porque lamentablemente esa es la verdad. O sea, el Nacional no existe. Realmente no existe. Queda el portal web allí, a trompicones sobrevive, todo lo demás. Periódico que no existe en el mundo real porque no hay papel prensa en Venezuela, porque ya no circulan libremente los periódicos en este Bueno, país. pero yo te voy a Tú lo decir vas a poner algo, yo te voy a que decir pague algo 13 millones de dólares. bueno, porque lo que quieren es quitarle el edificio. ¿Ves? Claro. Lo que quieren es, bueno, 13 millones de dólares. Bueno, el tipo no los paga. Bueno, ¿cuánto cuesta ese edificio? Dámelo acá. Y se lo quitan y ya está. Lo confiscamos. Los edificios, claro, porque sería el edificio que está allá en Los Cortijos, ¿no? La nueva sede Sí, del Nacional, que grande, sí. además de eso, claro, y que es la sede que entre otras cosas, entre otras sedes, entre otros lugares, ha sido consuetudinariamente utilizado por Juan Guaidó y sus cachimbos para realizar actos públicos. Entonces, por supuesto, esta gente no va a permitir bajo ningún medio. Pero es que el asunto es dónde está el valor de una empresa, dónde está el valor, sobre todo, de un medio de comunicación. Porque cuando ocurrió lo que ocurrió con el diario El diario Universal, que durante el gobierno de Chávez fue una excepción en su historia. Porque si algo fue el diario Universal en toda su historia, fue un periódico gobernero. El diario Universal fue siempre periódico plegado al poder, acrítico, con una línea editorial que cuando no aplaudía hacía mutis. Eso fue el Universal siempre. Un clásico periódico conservador, taimado, pisapacito, teórico del sin embargo, no se puede negar que ese era el summa cum plus. El Nacional, por el contrario, siempre fue un periódico un poquito más contestatario, inclusive hasta de izquierda en determinado momento, y podría decirte que fue un periódico de vanguardia dentro del universo periodístico de su época. Hablamos del año 41, hablamos de el universo plagado por el Universal, que ya el Universal cargaba 40 años de historia, donde lo que había era que si la esfera, que si el Tribunal Popular, que si el diario Ahora, que si el Heraldo, o sea, donde había unas cosas que eran que respuestas desde el poder hacia la comunicación. El Nacional aparece como una empresa con una línea editorial sin editorial, porque esa era la particularidad, ya vamos al corte, la particularidad de El Nacional era que no tenía editorial, nunca. El Nacional editorializaba a través de sus titulares y de su mancheta. Y luego le dieron el poder de editorializar también. ¿Y de qué manera? A Zapata, a través de su zapatazo. Un zapatazo valía más que una editorial. El Nacional empieza a tener editorial cuando se suma al grupo de diarios de América.
donde de alguna manera el grupo de Diarios de América compartían entre sí los editoriales y cada mes o cada semana le tocaba a todos los medios publicar el mismo editorial de uno de los países, de uno de los países miembros. Pero sobre la honra de Diosdado Cabello y los 13 millones de dólares que dice Michael Moreno que debe darle Miguel Enrique Otero a el pobre muchacho nacido en el Furrial, que no tiene ni para comprarse un par de zapatos y por eso andan alpargatas. Vamos a ir al corte y al regreso más de estos relatos de el honor del Furrial. Con el Furrial no te metas porque las pagarás caro, Miguel Enrique. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. ¿Cuánto cuesta? Bien, estamos... Ajá. El honor? ¿Cuánto cuesta el honor de Diosdado Cabello? Bueno, probablemente... Dice Michael Moreno que son 13 millones. Probablemente sea dólares. Una materia cualitativa, es decir, nadie sabe, eso es subjetivo. O sea, la gente podría decir que vale 20 millones o que vale 3 noches, pero el caso es que Michael Moreno ha estimado ese honor al menos en 14 millones de dólares. Mira, mensaje de nuestra audiencia en el chat de YouTube. Gracias a Alba Medina, que dice que ella siempre fue fanática del Nacional. Aquí hay gente que tiene esta opinión que siempre se lee cuando se menciona el caso del diario El Nacional, que es aquella de que bien paga, o mal paga, mejor dicho, el diablo a quien bien le sirve, que es con respecto a lo que significó el apoyo de Miguel Enrique Otero a la candidatura de Hugo Chávez, a la candidatura y al primer año de gobierno, diría yo, de Hugo Chávez, ¿no? Donde logró colar incluso nombres. Claro, no se puede dejar de mencionar, eso fue una realidad. El diario Nacional se lanzó, ni siquiera el diario Nacional, el grupo editorial en pleno, se lanzó de pata y cabeza a apoyar, a aupar la candidatura de Hugo Chávez. Inclusive crearon un medio de comunicación exclusivo para posicionarse en las clases populares. Un diario que se llamó Así es la Noticia, cuya directora era Ibellice Pacheco. Ese diario llamado Así es la Noticia, que era un diario de corte popular, para competir en el mismo segmento tabloide de Últimas Noticias. Era una especie de Últimas Noticias a colores, con titulares, bueno, espantosos, escandalosos y todo aquello, colores chillones, etcétera. Y donde lo que se buscaba era, a través de la opinión y a través de la información, posicionar el hecho de que este país está perdido a menos que. Cosa que era lo que necesitaba, sin duda alguna, la candidatura de Hugo Chávez. Por supuesto, hoy lo negarán los participantes en eso, empezando por Ibellice Pacheco. Cuando Hugo Chávez gana la presidencia, su discurso de aceptación, mejor dicho, su discurso de celebración, su primer discurso ante el país, no fue hecho desde un comando de campaña, fue hecho desde el Ateneo de Caracas, dirigido por Carmen Ramia, primera esposa de Miguel Enrique Otero. Y allí fue luego y salió y lanzó la famosa corbata al aire y todo aquello. Y luego, ¿quiénes lo acompañaron en esa primera arrancada? Bueno, el diario El Nacional tuvo a varios de sus relacionados más íntimos metidos de lleno en el chavismo. El más notable y escandaloso fue Alfredo Peña, que venía de ser director
del diario El Nacional en la época más flagrantemente antiadeca del Nacional, que fueron los últimos años de Jaime Lucinchi y los primeros años de Carlos Andrés Pérez. Bueno, allí Alfredo Peña hizo desastres desde la página del cuerpo político. Bueno, no se puede olvidar las infames publicaciones anónimas que se hacían en columnas internas y de publicación, además, de transcripciones, de grabaciones de conversaciones privadas de políticos. Eso se vivió, eso lo hacía el Nacional. Y a nombre del periodismo libre. Luego de Alfredo Peña, quien entra como ministro de la Secretaría de la Presidencia, entra también Carmen Ramia como encargada del área cultural. Carmen Ramia, para entonces esposa de Miguel Enrique Otero. Entran también en el área del periódico y estas cosas, Juan Barreto, que era uno de los duros del Nacional, había sido director de la revista dominical Feriado. Entra otros reporteros del Nacional, entran a borbotones en el chavismo y en el gobierno directamente al gobierno. Claro, pero permíteme algo. Algunos se arrepintieron, ¿no? Algunos se arrepintieron. No, claro, yo creo que más de la mitad. Ahora, como existió gente así en el Nacional, existió gente notable también. O es que no pasó por el Nacional el doctor Ramón J. Velázquez, o es que no pasó por el Nacional, bueno, cualquier cantidad, me pongo a nombrarlos y entonces no termino. Cualquier cantidad de columnistas que hacían labor pedagógica, ¿no? Y que a uno le interesaba, por lo menos a mí, empezando el chavismo, cuando me empezó a interesar la política, todavía me interesaba leer los artículos de esa gente semana a semana, ¿no? Y te pones a pensar, y esta referencia a el error, de alguna manera, del pecado original cometido por Miguel Enrique Otero y el grupo, digamos, de periodistas o de, ahora le dirían influencers, de personas que orbitaban alrededor del poder político en este país y sobre todo de la opinión política. Y eso ya todos lo sabemos, Daniel. O sea, si aquí nos ponemos a sacar cuentas de quién apoyó, cómo apoyó y de qué manera aupó al chavismo, bueno, obviamente que tampoco vamos a terminar hoy. Nos va a dar mañana por la mañana, nos agarra el mediodía y uno nos agarra la noche también, en ese sentido. Entonces, eso ya lo sabemos. Ahora, a mí, más que ponerme acá en una labor de defensa, ultranza de lo que significa el Nacional, me pongo más en una labor de nostalgia y un poco de tristeza frente a la defensa de la lectoría, ¿no? O de la gente que tenía en el Nacional un referente de opinión y de información. Y que lamentablemente, porque la verdad sea dicha, yo no veo que de cara al futuro esto pueda restablecerse. O sea, yo veo que los diarios clásicos de este país quedaron devastados. Y eso empezando por el Nacional, el Universal, bueno, asumó también lo que era el Nuevo País, con todas las críticas que hay sobre las ejecutorias de Rafael Poleo y todo lo demás, lo que era el Últimas Noticias, los sectores populares de Venezuela, nada de eso queda. O sea, el chavismo se llevó por delante, nosotros lo estábamos hablando ayer en términos del espectro radioeléctrico con Radio Rumbos y la televisión, pero si tú extrapolas eso a la prensa escrita, mira, es lamentable, porque incluso da más coraje y más rabia, da más tristeza, porque la prensa, o sea, leer lo que era la tipografía, guardar todavía, yo tengo periódicos viejos guardados por ahí, de lo que era el antiguo, el diario El Nacional, y lo hemos hablado varias veces, con sus 6 cuerpos, en los domingos yo creo que eran hasta 7 o 8, no sé cuántos eran, pero era una cosa interminable, hay gente que se lo leía completo, mi papá, y hay gente que le quedaba tiempo para leerse los dos, el Universal y el Nacional, y eso no va a volver a Venezuela, o no al menos en este momento cercano. Entonces, hay una gran cantidad de gente, Daniel, de nuestra generación, pero sobre todo de las generaciones que vienen luego de la nuestra, que ni siquiera van a tener de cerca la posibilidad de acceder a un periódico a carta cabal. Y eso es gente que en términos promedio ni siquiera va a formar un hábito de lectura de noticias, no va a formar un hábito de lectura de opinión o de algún tema que le interese, porque al final de cuentas tú, teniendo un periódico de 7 o de 8 cuerpos por delante,
tú descartabas el primer cuerpo, pero por lo menos te ibas, había cuerpos que hablaban del tema cultural, había gente que no leía prensa para enterarse de qué había pasado en el Congreso o de qué había dicho Carlos Andrés Pérez la noche anterior en una cadena extraordinaria de radio y televisión, sino que leía la prensa, bueno, porque quería ver la sinopsis de un libro o la crítica literaria que había allí o la crítica teatral que había allí en los cuerpos culturales del Nacional, que además eran extraordinarios. Ese espacio de cultura, a final de cuentas, también fue confiscado por el chavismo y va a quedar confiscado por un buen rato porque no se ve posibilidad de cambio. Hay que recordar que cuántos medios no quiso desde el punto de vista de la prensa montar el chavismo, que si Ciudad Caracas, que si el diario Vea, todavía existen por allí. Eso sí tienen papel. Y terminaron haciendo, bueno, un papel, hablando de papel prensa, peor que el de cualquier pasquín en cualquier régimen nazi, fascista o comunista del mundo, porque allí ni siquiera es que se invierte tiempo en propaganda ideológica, ¿no? Allí lo que se publican son barrabasadas. Entonces, bueno, un desperdicio de papel, un desperdicio de tinta y un desperdicio de tiempo en cosas fútiles. Eso es lo que tenemos nosotros. Y lamentablemente, repito, a mí me duele es por las capas gruesas de la población que no van a tener más nunca acceso de aquí a 5 o 10 años a lo que representaba un periódico con P mayúscula. Eso no lo vamos a tener nosotros de vuelta en Venezuela, quizá también un poco porque el chavismo aprovechó la época para acabar con la prensa en la que los medios y sobre todo los portales digitales eran los que comenzaban a tener protagonismo por el tema de la economía de recursos de cara al que era el que publicaba el medio y también la economía de tiempo que demandaba la lectoría del medio, porque tú te metes en un portal de eso y ¡pum! Rapidito en un pasaje con el ratón, con el mouse, despachas quizá lo que tengas que saber de ese día para resolver ese día. Entonces, se configuró la ecuación completamente en contra, digamos, de una cultura de lectoría de diarios en Venezuela. Eso es lo que tenemos nosotros, lamentablemente. Vamos a ir a la pausa comercial y a la vuelta seguimos con más de Y Así Nos Va. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las pizzas de Il Sapore de la Nonna son de otro mundo. No las conseguirás en otra parte. Ahora te ofrecen la pizza Foro Romano, una deliciosa pizza de mozzarella, pepperoni, parmesano y bordes de queso que te harán chuparte los dedos. Un coliseo de sabores que promete apoderarse de tu paladar, solo en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Seguimos en su programa Y Así Nos Va, favorito de los favoritos de las tardes radiales caraqueñas, venezolanas y más allá. Fíjate tú que dentro de todas las cosas que hemos sido capaces de ver desde los medios de comunicación en estos años y desde las acciones de la justicia, entre comillas, de la justicia chavista, de la justicia revolucionaria, de la justicia que se han hecho estos bárbaros a su medida,
está el tema de siempre decir que el chavismo llegó y se hizo una justicia a su medida. Pero nadie repara en revisar si esa justicia hecha a la medida del chavismo altera en algo el ritmo normal de la forma de administrar justicia en Venezuela desde que este país es país. Porque cuando usted se pone a ver lo que hacen con estas sentencias y lo que hacen con la constitución de los tribunales en Venezuela, si bien el chavismo es la metástasis del mal, no dista mucho de otras cosas, de jueces y magistrados que tienen color partidista y cuyas acciones y sentencias se vinculan a su ideología o su posicionamiento. Eso es así. Hubo un momento en Venezuela en el que la cosa era tan terrible que a pesar, fíjate tú, que había una corrupción casi generalizada. Yo hablaba el otro día del caso de una jueza neumar. Mucha gente me escribió para decirme, oye, ¿tú te acuerdas de ese caso? El caso de la jueza Mélida Alexis Molina, que fue la que lanzó los billetes por la ventana. Cuando la agarraron infraganti. Bueno, esta señora era uno de los casos que había. Pero ¿cuántos no fueron descubiertos? ¿Cuántos no fueron descubiertos? Pero por otro lado, había una particularidad que así como se sabía quién era el corrupto, se sabía quién era el honesto. Se hacía la diferenciación. Este juez es honesto. Aquí hay un juez honesto, aquí hay un juez que no lo es. Eso fue normal en Venezuela. A mí me indica alguien, no sé si es verdad, que la sentencia contra el diario El Nacional contó con la unanimidad del tribunal. Que la decisión fue unánime. Es decir, que los 3 magistrados nombrados por partidos opositores votaron a favor de Diosdado Cabello. Si esto es verdad, habría que reiterar, ¿no? Habría que reiterar que Maricela Godoy estaba en ficha de Henry Ramos Alup, comadre del diputado Luis Aquiles Moreno. Comadre, le bautizó su muchacho. O sea, hay un sacramento de por medio ante la Santa Madre Iglesia. Esa es una magistrada nombrada por AD. Está el señor Inocencio Figueroa, quien viene de ser un personaje asociado a la banda de los pingüinos y luego a la banda de los enanos y luego a cuánta banda aparece por ahí. Bueno, su operador principal era José Gregorio Correa. Por ahí usted ya lo sacará. Y Danilo Mojica, que inclusive se atrevió, esto inédito, a sacar un manifiesto en su momento en contra de las decisiones que estaba tomando ese tribunal y manifestándose a favor de la democracia, bla, bla, bla. No renunció ni lo votaron. Y ahí sigue. Señor, el señor parece que está protegido por el Espíritu Santo. Nadie lo mueve. ¿Qué pasa? Aquí no dice estas cosas. Entonces hay gente que se desayuna, porque aquí nadie parece recordar que en el año 2015 se escogió una nueva Asamblea Nacional. Y esa nueva Asamblea Nacional asumía los electos asumían el 5 de enero del 2016. Entre el momento que fue electa la nueva Asamblea y el momento en que asumía, pasaban algo así como mes y medio, si no recuerdo mal. En ese periodo, la Asamblea Nacional saliente
de forma ilegal e inconstitucional, encabezada por nada más y nada menos Diosdado Cabello, nombró a nuevos magistrados y a un nuevo Tribunal Supremo. Ahí es donde entra Michael Moreno, ahí es donde entra Danilo Mojica y ahí es donde entra Maricela Godoy, estaba de Acción Democrática. Entonces la pregunta es, Inocencio Figueroa. Ellos entran, Daniel, para ser más precisos, de acuerdo a lo que yo recuerdo, antes incluso de la elección, ese tema se propuso, creo que entre octubre en enero y del 2015. Ellos entran antes, ellos entran en enero del 2015, tienes razón. Entraron un ellos año entran antes. En enero del 2015, en un año antes, porque un año después también metieron a otros. No sé si tú te acuerdas. Sí. Inclusive, pero, si no recuerdo mal, ratificaron a Luis Ortega, metieron pero eso a fue una William, discusión y la recuerdo claramente. Mira, Daniel, lo recuerdo claramente porque yo llegué cuando estaba esa discusión a la emisora una tarde y nuestro queridísimo, apreciado, si nos está escuchando, le mando un gran abrazo, Diego Bautista Urbaneja, me dijo, Neomar, ¿qué harías tú si tú fueses el secretario general de uno de los partidos de estos, de la Unidad? Diego era asesor de la MUT en esa época, lo fue mucho tiempo. Te ponen la decisión esta de los magistrados. ¿Tú participarías del reparto o no metes ningún nombre en la lista? Yo le dije, no, ¿para qué vas a meter nombres? Igualito no vas a tener mayoría y no vas a hacer nada. Y él me dijo, bueno, él no me dijo nada, porque Diego era así. Diego se quedaba y lo miraba a uno y lo estudiaba, ¿no? Él se quedó. Porque de verdad estaban analizándolo. Estaba buscando y al final la decisión que tomó la cúpula de la oposición en ese momento fue porque ellos le plantearon la propuesta del chavismo. Pones nombres y te damos unos nombres de la lista de la plantilla completa que vamos a renovar, vas a tener 2 o 3 nombres. Y le dieron 3, al final le dieron 3, pero eso no es nada. Frente a un mar de un Tribunal Supremo que para empezar está presidido por un expresidiario, bueno, imagínate tú que puedes salir de allí. Y al final la oposición, en pleno, los partidos grandes de la oposición, el llamado luego G4, que siempre ha existido, AD, primero Justicia, un Nuevo Tiempo, después metieron a Voluntad Popular, que hasta ese momento le hacían el feo, hasta que apareció Guaidó en el camino. Un Nuevo Tiempo puso 1, AD puso 1, y en teoría, un Nuevo Tiempo le dieron, porque eso surgió al mismo tiempo, Daniela, un Nuevo Tiempo no le dieron magistrado, porque un Nuevo Tiempo le dieron el rector del CNE, que es Luis Emilio Rondón, que es el hijo de Luis Emilio Rondón padre, que estaba militando en el Nuevo Tiempo. Entonces le dieron en el TSJ un magistrado de Acción Democrática, que era Maricela Godoy estaba, un magistrado en teoría a Primero Justicia, pero no era tan Primero Justicia, sino era más el ala de Capriles, que también el ala de José Gregorio Correa, que era como que esa nueva Primero Justicia reencauchada que habían construido desde los que habían llegado efecto portaaviones allí, con los guanipazos y los borjazos, y le dieron uno a nombre 2. Danilo Mojica no recuerdo por quién entró. Creo que también era por algo de AD. Danilo Mojica, según entiendo, es protegido desde sus tiempos de juez de apelaciones del circuito del Estado Lara, de Edgar Zambrano. Por Edgar Zambrano. Debería explicar Edgar Zambrano qué lo ata, qué lo une a Danilo Mojica. Tal vez algún día lo explique. Eso es lo que llamaban los escritores antes un pacto mellicial, ¿no? ¿Qué llaman? Mequicial, porque yo no sé cómo se llama. Yo no sé si es un pacto o si es un parto. Lo que sé es que yo sé lo que sé. Bueno, el caso es que esos magistrados, ¿por qué echamos toda esta historia? Porque esos magistrados fueron puestos allí por la oposición sabiendo lo que estaba configurado y se prestaron para eso. Yo recuerdo el tema por esta anécdota que te acabo de referir, donde yo dije, mira, me da igual, porque ahí no va a salir nada. Y fíjate, 6 años después, qué rápido pasa el tiempo, trocamos con estas decisiones del TSJ, que está más o menos en el mismo sitio o peor de lo que estaba hace 6 años. Entonces, pero es que, nada que agregar. Inclusive los tipos se transaron, los tipos se transaron para meter 3 magistrados majunches ahí, y con todo y que les metieron los 3 magistrados, los colocaron en posiciones que no le corresponden a sus conocimientos. A esta señora Maricela Godoy, que es penalista, la pusieron, creo que fue en la sala administrativa. En la electoral. Y así, o sea, no, ella creo que ella no está en la electoral. Ella no está en la electoral. ¿No? Ella no está en la electoral. Ella nunca estuvo en la electoral, está en la sala administrativa. En la sala electoral no dejan entrar opositora, hermano, no te equivoques.
Porque esa es la que electoral decide, está... la electoral es la que decide el control de los partidos cuando los asignan pero las por juntas supuesto. directivas. Claro, ahí me imagino que debe estar todavía Yané Madrid, una señora que está cobrando caro aquel desprecio Placé y de a amor. ganador, está cobrando a Placé y a ganador ahí. O sea, está cobrando caro, ¿vale? ¿Qué caro le ha costado a la República ese despecho de amor? Y esa mujer diciendo, sufro mucho tu ausencia, no te lo niego. Yo no puedo vivir si a mi lado no estás. Pero no ha dejado de estar en la nómina de la administración pública desde que aquel infame día le dijeron, dicen que soy cobarde, que tengo miedo de perder tu cariño, de tus besos perder. Y bueno, y llegó primero Marisabel, llegó primero Marisabel y ella quedó diciendo, quiera Dios que seas dichosa y que en el día de mañana no tengas que arrepentirte de tu fatal decisión. Boda gris, llévatelo, ya venimos. Mira, aquí dice que Marisela Godoy está en la sala de casación civil. No sé si será verdad. Ahorita. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena? Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Uno se pregunta a estas alturas, ¿qué bolero? Nosotros que somos rocoleros, ¿no? Caramba, ¿qué bolero le pone usted a estos bichos? Y yo me pongo a ver las cosas y digo, mira, ahorita las condiciones en las que esta gente ha recado con sus infamias los medios de comunicación que tienen bajo su control, porque probablemente lo que quiere Diosdado Cabello del Nacional no es el edificio ni los reales. Lo que quiere es el poder de poner los titulares del Diario Nacional. Eso es lo que quiere Diosdado Cabello, y es lo que ha querido siempre. Lo lograron con el Universal, lo lograron con las Últimas Noticias, lo lograron con Venevisión, lo lograron con Globovisión. Por lo tanto, bueno, el gran premio que ellos tienen es ese, es regresar al Nacional y que le pongan los titulares que ellos querían. Había gente que llamaba en tiempos pretéritos
a los periódicos a decir, mira, a ese periodista me lo botas. O qué pasa con esos titulares. O esa noticia no es así. Esas cosas ocurrían en el pasado. Son historia también. Entonces, probablemente eso es lo que quiera. Ahora, de El Nacional que publicaba el papel literario, el 7 Días, la revista Feriado en sus mejores tiempos, la revista Todo el Domingo, que no también tenía lo suyo. Había una revista para la mujer que salía los sábados que se llamaba Pandora. Tenía tremendos crucigramas, por cierto. Yo creo que, en efecto, ninguna de esas cosas le interesa a una persona como Diosdado. Yo dudo mucho que Diosdado haya leído o quizás entendido las columnas de Cotepa Delgado en las páginas de opinión del Nacional, o que se haya leído con algún interés de entender el mundo la columna Pizarrón de Arturo Garpietri, que puntualmente llegaba cada semana, o que haya intentado siquiera leer aquellos reportajes que en el Cuerpo 7 Días sacaba Sergio Davar, o qué sé yo, intentar entender lo que gente como Igor Delgado Senior, o Sergio Antillano, o Alberto Barrera Tisca, o el propio Isen Martínez dejaban en las páginas de opinión del Nacional. ¿Qué puede haber leído Diosdado Cabello? Y la claque que lo acompaña. Bueno, por su fruto los conoceréis. El Fantasma leí. Yo dudo mucho que... mira, discúlpame, pero El Fantasma era la comiquita favorita de mi papá porque él aprendió a leer con la comiquita. Claro. Yo creo que no leía El Fantasma, él leía a Vivato. Sí, no hablamos de Avivato aquí. Avivato. Seguramente lo que es eso. Entonces, si tú revisas... No, el tema es que cuando tú tienes tanto poder y has logrado tanto, ya no ves prácticamente, no digo oposición, si ya no ves amenazas a la permanencia tuya en el poder. Tú llegas a un punto, y eso también lo hemos comentado en múltiples ocasiones acá, de aburrimiento en el poder. Y el aburrimiento lleva, o diría algunos por allí, que el ocio lleva a la perversión del espíritu. Y en ese caso, cuando tú hablas de la perversión, tú tendrías que ver es que estos tipos sueñan es con, pasar facturas. Los tipos tienen un formulario así, de facturas desde la infancia. Que ellos, alguien le volteó la mirada cuando estaban en bachillerato. Ese me lo buscas y le das con una peinilla por el medio de las piernas. Le das hasta que lo dejes inválido. Que aquel me quitó la novia cuando tenía 16 años. Bueno, a ese agarra y les confiscas todas las propiedades. Mira, la mitad, Daniel, de los problemas, diría yo, del chavismo, de las personalidades del chavismo, con terceras personas, son por temas personales adquiridos durante toda la existencia de una cantidad de gente que fue toda su vida fracasada. No solo desde el punto de vista económico, lo cual es lo menos, porque millonarios siempre hay pocos en un país, y gente que venga con prosapia y con dinero de cuna, menos todavía, sino desde el punto de vista de toda orden. O sea, ahí tú puedes ver que desde el punto de vista personal, profesional, desde el punto de vista humano, es gente miserable desde su más temprana edad hasta ahorita. Entonces, ¿qué hacen los tipos? Como les ha ido mal en todos lados, yo les voy a pasar la factura. Y viven en una permanente pasadera de factura, y por eso que se explican muchas de estas actuaciones. Nosotros, lamentablemente, tenemos que despedirse, nos acabó el tiempo por el día de hoí. No queremos acabó el programa ya, está temprano. Sí, no queremos que nos estén haciendo lo que nos hicieron en el corte anterior, donde, dijeron, cállense. Mira, aquí dice, aquí hay una respuesta importante que no nos podemos ir sin leerla. Jerlinson Shaw nos dice que lo que leía Diosdado era trucutú, por eso que le puso el programa El Mazo. Ahí está. Ahí está. Listo. Ahora Capitán Cavernícola. ¿Es el Capitán Cavernícola? El Capitán Cavernícola. ¿Te acuerdas de eso? Por supuesto, me voy a acordar. Me encantaba el Capitán Cavernícola. Aquel. Este no. Ahora sí nos vamos. Le gusta más. Ahora sí nos vamos, amigos míos. Gracias a todos por habernos acompañado. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR